forzosamente quieren aparearse. Quieren Fíjate que aparearse tienen que ver Con mucho los seres con, humanos. Eso es muy raro. con los Ucumar de Argentina. Vámonos a Argentina, Vámonos hasta porque Argentina. fíjense que hay una investigadora, hay una publicación bien interesante que tiene que ver con lo que dice una investigadora. Ella se llama Elena Bossi, Ok. de la Universidad Nacional de Jujuy, en San Salvador de Jujuy, en Argentina. Si nos está checando gente de Argentina, pues platíquenos, por favor, escríbanos por ahí. Sí, es muy Bueno, grande, fíjense que realmente. es un ser mítico lo que describe esta investigadora, que le llaman Ucumar. Dicen que es un ser un tanto fantástico, que se asemeja a los seres humanos. Es una combinación entre un ser humano y un oso al mismo tiempo, ¿no? Okay. Además, dice que viven justo en cuevas que están ubicadas en medio del bosque. También están en cerros altísimos que están colindando con la frontera con Bolivia. Okay. Bueno, ella tiene un relato. Ella dice que se cuenta cómo surge esta especie, ¿no? Cuenta que su madre fue una joven cazadora que se extravió en la selva y que fue atrapada por un oso, dando origen a la raza de los Ucumares, es decir, de la unión de una mujer con un oso, surgen los Ucumares. Okay. Bueno, a este personaje se le describe, es decir, ya a la unión, al bebé, digamos, a esta especie, como un hombre bajo de estatura, con el cuerpo completamente cubierto de pelaje largo, negro, incluida la cara, pero la cara conserva los rasgos humanos. Los ojos son pequeños, pero son muy vivaces, ¿no? Bueno, pues esta investigadora dice que las piernas son como las del oso, los pies poseen, a diferencia de los nuestros, el dedo muy grande y abierto, además que tiene los pies al revés, escúchenlo. De manera que el rastro desorienta a quienes lo siguen, porque como está volteado, en lugar de ir, viene. Entonces hay que tener cuidado. Sí, así. Ahora, las huellas han sido encontradas en sitios donde toma agua, donde se acerca a beber agua, ¿no? A veces se pueden escuchar esos extraños gritos en el silencio del bosque. Bueno, la gente le teme a los ucumares, o la gente le teme al ucumar. ¿Por qué le temen al ucumar? Porque aparte de que tiene una fuerza extraordinaria que utiliza para raptar a las mujeres de los poblados cercanos, ¿para qué? Para llevarlas a una cueva para que vivan con él. Se repite un tanto, nuevamente, ¿no? la Esa situación. historia. Sí. Ahora, esto si es macho, busca a una mujer, ¿no? Claro. Si es hembra, el ucumar es hembra, entonces secuestra a hombres jóvenes para formar una pareja. Okay. Bueno, se dice en la narrativa de esta investigadora, ella no aclara si los ucumares se reproducen entre sí, es decir, entre hembra y macho de los mismos ucumares, o siempre tienen que recurrir a los seres humanos. Bueno, dice que el relato continúa, que frecuentemente las mujeres secuestradas regresan a sus hogares luego de algunos años, y los testimonios de las sobrevivientes coinciden en señalar que las llevaron a vivir en una caverna en la cual este hombre oso cerraba con una enorme piedra, y cuando tuvieron hijos, sí las tenían encerradas. Cuando los hijos crecieron, desarrollaron la fuerza heredada del papá, y entonces pudieron hacer a un lado la piedra que obstruía la salida de la gruta. Es decir, que tenían a varias mujeres ahí. Los hijos crecieron, los hijos tienen la fuerza suficiente, retiran la piedra que obstruía la salida. En ese momento estas mujeres aprovecharon la oportunidad para escapar, liberándose del encierro al que fueron sometidas. De esta manera los hijos del ucumar ayudan a huir a sus madres para que puedan regresar a su lugar de origen. Es lo que se cuenta y es lo que dicen allá en estos lugares. Está entre la frontera con Bolivia, y esta es la historia o la leyenda del ucumar, que presentan algunas diferencias con otros salvajes del planeta, es lo que dicen, debido a que tiene sus propias características, pero que es un mito muy escuchado por allá, por Argentina y por Bolivia. Wow, pues es prácticamente el mismo mito. El mismo mito, pero en diferentes lugares, con diferentes... Y va agregando ciertos puntos a las leyendas. Son carnívoros, miden más de 2 metros, pelaje denso, gran fuerza,
y esta, pues, característica de quererse aparear con nosotros, con los seres humanos, las mujeres, sí. Imagínate. Súper raro, ¿no? Está rarísimo. Creo que es una de las pocas cosas que se menciona justamente de estos seres. Cuando se habla de Pie Grande no se menciona que secuestren mujeres. Exactamente. Solamente son los avistamientos como tal. Exacto. No, imagínate que estés acampando y que de pronto, pues sí, ¿no? escuchas ruidos extraños. Despiertes con alguien al lado. No, y que en tu tienda empieces a ver grandes manos. Qué susto, o sea, ¿qué puedes hacer? ¿Qué es lo único que te divide? Pues es tela, ¿no? Claro. Y tú puedes pensar, me va a comer. Ajá. Pero no de la manera en que no como esa clase de comida, amigos. Sus fines son diferentes. Exactamente. Y también hay algo que les voy a platicar. ¿Ustedes han escuchado la palabra maricoxis? Maricoxis. También es otra especie. Son criaturas grandes que también son parecidas a los simios, que han sido reportadas sobre todo en regiones selváticas de América del Sur. Estamos hablando de la Amazonía o del Amazonas. También se les considera como críptidos, pero aquí lo que mencionan, que pudiera ser alguna tribu no descubierta. Sobre todo allá en Amazonas, ustedes han escuchado que hay tribus que viven todavía de la forma muy tradicional, muy ancestral y muy salvaje. Sí. Pues estos maricoxis se dice que son este tipo también de tribus. Hay un investigador muy conocido que se llama Percy Fawcett, que informó haberse encontrado con un grupo de estos seres salvajes o humanos salvajes. Esto fue en el año 1914. Bueno, ¿cómo eran? Extremadamente peludos, vivían ya en aldeas, es decir, que tenían una organización social, usaban arcos y flechas, es decir, que ellos hacían herramientas, tenían esa inteligencia para poder hacer herramientas, hablaban con gruñidos, es decir, tenían una especie de lenguaje. Sí, vivían al noreste de una tribu, al noreste, y es una tribu que se les conoce como Maxubi. Ahora, estos maricoxi es agresivo con los seres humanos, sus razones tendrá. En muchos encuentros atacan a los humanos, nada más los ven y se les van. Encima, ¿no? Eso sí son agresivos. Les asusta el ruido de las armas, ¿no? De las armas de los seres humanos. Ahora, ¿cómo son? Pues se les describe como pues sí son altos, como por ahí de 1,80 de altura. Se les considera como homínidos gigantes. También llegan a ser mucho más altos del 1,80. Pero son bípedos, físicamente grandes, poderosos, tienen habilidades en las guerras. Se saben organizar como en tipo escaramuza, ¿verdad? Emboscan a la gente, las atacaban con lanzas, arcos, palos o piedras. Atacaban en grupo, es decir, ya tenían una organización así interesante. Militar. Militar. Y también podían esconderse fácilmente en el bosque sin dejar rastro. ¿En dónde? Estos son en Sudamérica, en América del Sur, sobre todo en la Amazonia. Y es una tribu como tal, pero tienen características también de simios. Son los maricoxi. Son como un poco más altos que los seres humanos, pero no mucho. Más de 1,80 un poquito más arriba también. Muy fuertes, inteligencia, se saben organizar, tienen como que su forma de comunicación. Beto está sorprendido. Sí, yo estoy sorprendido porque, digo, lo que yo leo es más como una teoría conspirativa, ya sabes que hacen un laboratorio y que se escapó. Y cuando estás hablando de 1800, de 1900, de tribus, de 1914, Percy Fawcett, un investigador. Rompe completamente con todo esto, porque hay una hipótesis de esta teoría en la cual se propone que es un experimento genético, el pie grande, que el hombre ya ha hecho, o los extraterrestres han hecho, pues justamente este experimento secreto realizado por el gobierno, por entidades que sean privadas, y que justamente su argumento es el desarrollo de técnicas de ingeniería genética en las últimas décadas con la posibilidad de crear criaturas, como tú lo dices, para la guerra, fuertes y que sean inteligentes y adiestrables. Es decir, el único fin que tienen estos pobres criaturas serían atacar a otras culturas, ¿no? Atacar a otros en los frentes de batalla, por ejemplo. Hablamos de los androides que también pues, serían también hechos para la guerra, ¿no?
Bueno, el secreto es que la naturaleza sea pues lo idóneo porque sería clandestino de estos experimentos. Explicaré nuevamente la falta de información oficial y la dificultad para poderlos encontrar. Genéticamente Claro. traen esta información de que deben de ser muy sigilosos, deben de ocultarse, pero al momento de que agarren o tengan justamente la instrucción de ataque, lo pudieran hacer. Entonces, los motivos son muchos detrás de la creación de Pie Grande, pues podría ser militar, científico, incluso control social. Y ya cuando estamos hablando que las tribus conviven con ellos, que incluso ellos quieren reproducirse con nosotros por tal vez la decadencia de su especie o tal vez por la caza furtiva que tal vez no conozcamos, ¿no? A ver, pero también el desarrollo que tienen. Sí, sí, ¿Por sí, qué? sí. Porque ya están buscando a otro individuo, ya sea hembra o macho De otra especie. que en este caso pues somos los seres humanos, para hacer una familia, Ajá. para vivir en unión, para para tener como una reproducirse. pareja para reproducirse. Sí. Y monógamos, a Y lo mejor. monógamos. Sí, mira, y aparte Probablemente, tratan bien a la probablemente. persona, bueno. Bueno, al según- ser humano. según- Al ser según la humano ley. como Pero, tal. Según lo que se cuenta, pero los de pero- Argentina no, eso sí los encierran. No, las imagínate. encierran. las Bueno, encierran. aquí también la leyenda era así, también estaba encerrado el joven El en la joven, cueva. Ajá. sí. Y lo importante es que, digo, ahorita ya con todas las redes sociales ya podemos tener los testimonios, las entrevistas, incluso hasta libros pueden escribir, ¿no? De hecho, Hay un testimonio de algún ex militar que dice que fue empleado del laboratorio secreto y afirma que haber participado en la creación de un pie grande. Los supuestos documentos Ok. clasificados han sido presentados como evidencia de la existencia del proyecto de investigación genética relacionado con los primates. Estas similitudes con los críptidos se han comparado con el pie grande, con otras criaturas como el yeti o el chupacabras, que podrían tener también un origen similar, es decir, que o son sea, creados en creados laboratorio. en laboratorio. Y No lo que- sé, Rick. No lo sé, Rick, pero igual y ya sabes la teoría de que se escapó. Ajá. O tal vez, ay, se nos fue, se nos escapó, a ver qué pasa, ¿no? Ok. Pero de que existen, existen. Ya tocaremos el tema del chupacabras, que también fue interesante. Sí, claro, en algún momento Una lo cortina de haremos. una política, pero que pues muchas ovejas y muchas cabras también pues, pagaron con su sangre. Exacto, ¿no? Es como que- decían. Sí. Esa es la otra parte también de verlo, ¿no? De verlo. Pensar, Ujú. es una cortina de humo que usa el gobierno para Sí. distraerte. Pero, Pie por grande. ejemplo, en las leyendas que tenemos, en las historias que tenemos de otros lugares que se han encontrado en prácticamente, pues no decir en todo el mundo, pero sí en puntos muy específicos del mundo que Sí. pudiera decirse que se aborda en general el globo terráqueo, pues ya no parece tan como cortina de humo, ¿no? Ya pudiera parecer que quizás sí sea real. Es correcto. Y yo les tengo aquí un tema también interesante. Vamos antes a dar como un breve recorrido de algunos lugares donde se encuentra una criatura similar, justamente en Australia. Ok. Les llaman el Yowie. Es exactamente el mismo ser. ¿En Australia? En Australia. En Australia, Ok. el Yowie. Joey. Mm. Muy alto, con gran corpulencia, con mucho pelo, prácticamente el mismo ser. En Sudamérica, en 1520, Asu. le llamaban el Mapinguari. Se dice que la tripulación de Fernando de Magallanes, un conquistador, Sí. justamente fueron los que declararon haber visto este tipo de criaturas gigantes. En Norteamérica, pues ya sabemos que han habido muchos avistamientos en Ujú. Estados Unidos y en Canadá, de pie grande, en Alaska y en varios puntos en general, Ujú. donde pues nativos americanos justamente de incluso los años miles después de Cristo han dicho que, o bueno, tienen ciertos registros de estas criaturas. En Europa también le llaman el hombre peludo, obviamente en su lengua, ¿no? Y en Mongolia en el siglo XIX, Yeren le llamaban justamente a esta criatura. En Asia, en el Himalaya, justamente que compone varios países, es justamente el Yeti, El Yeti. del que hablábamos, el que sale en Monster Inc. El abominable hombre de las nieves. Exactamente, el abominable hombre de las nieves, que ahí aparece como alguien muy tierno, pero no sabemos en realidad, ¿no? Y llegamos a una parte bien interesante. Los vigilantes es una especie que aparece en el libro de Enoch, que
el libro de Enoch es un libro apócrifo, así se le llama porque no es canon, digamos. Reconocido. No es reconocido por la iglesia para estar presente en la Biblia. Pero es un libro que se dice que escribió justamente Enoch, descendiente directo de Adán y Eva, y que fue uno de los pocos que Dios se llevó de la tierra en vida. Fue uno de los pocos porque entre él estuvo nada más Jesucristo, Elías y al parecer Moisés. Enoch escribió un libro de revelaciones antes de que Dios se lo llevara, porque se dice que Dios, en los muchos años que vivió, que se dice que vivió como 900 años, le reveló muchas cosas, ¿no? Muchas cosas del mundo espiritual. El libro de Enoch está increíble, se los recomiendo muchísimo. Próximamente lo subiré en mi canal de los Valibros. Perfecto, ahí vayan al canal. Y los vigilantes es una especie de los que habla justamente Enoch en su libro, que son seres celestiales que han venido a la tierra justamente para vigilar a los seres humanos e incluso muchos de ellos ángeles caídos, ¿no? Seguidores de Lucifer y otros justamente por buscar el placer terrenal, ¿no? Estos seres caídos celestiales, estos vigilantes, tuvieron relación con los seres humanos, con las mujeres específicamente, y se dice que justamente nació una especie que se llamó los Nefilim, que eran gigantes. Entonces, estos gigantes pudieran estar también relacionados con estas especies, que es pie grande, el yeti, etc. Y del otro lado del charco, digamos, está justamente con los sumerios, en toda esa región, en los años 1800 a.C., y aparecen los Anunnaki. Una especie también extrema, de la cual espero poder hablar, que podamos hablar aquí en el podcast. Hay que hacer un podcast de los Anunnakis. Es una historia increíble. Y bueno, a estos Anunnaki provenientes del cielo, que incluso se les atribuye el hecho de que ellos hayan ayudado a las grandes civilizaciones a construir las pirámides y todo lo que enseñanzas, agricultura, todas las enseñanzas, tecnología. Tecnología, estudiar las estrellas, etc. Se dice que los Anunnaki pudieran ser justamente también los vigilantes, que tuvieron relaciones con las mujeres y crearon estos gigantes. ¿Dónde se materializa más en la historia? Con el rey Gilgamesh y su fiel seguidor Enkidu. Enkidu era un ser enorme, salvaje y peludo que vivía en las afueras de la ciudad, justamente creado por los Anunnaki. Wow. Entonces pudiera ser la misma especie. Pudiera ser. Y esa es la historia. Es Es una de las historias más antiguas y más espectaculares que existen. Ajá. Donde pudiera ser que hay un yeti, ¿no? Así es. Un pie grande. Fíjate que hemos mencionado al inicio que todavía hasta el momento no hay la certeza ni las pruebas que sean fidedignas como para confirmar la existencia de este tipo de seres, y que aparte de todo sean aceptados ya por la zoología. Sin embargo, pues hay nombre para un mismo ser prácticamente en todo el planeta, un ser muy similar. Estamos hablando de que, por ejemplo, hablamos de los Kumares en Argentina, Maricoxi en Bolivia. Estamos hablando de Bigfoot al norte del continente. Hablamos del Yeti, el Yeti, en el Mikoi, en lengua tibetana, que significa hombre salvaje. Hablamos del Sasquatch. Y así, es decir, o sea, son nombres que se le atribuyen a seres muy similares y muy parecidos prácticamente en muchos lugares del planeta. Entonces ahí dices como que hay una serie como de incoherencias con el tema de a ver si existen, si los se dice que existen, si los nombran y los nombran desde años, si son mencionados en textos tan antiguos como los ha mencionado Fer. Entonces, ¿por qué no se acepta como tal, o porque todavía está esa cortina o de humo diciendo no, es que la ciencia no los acepta? Y son críptidos. ¿Por qué? Porque no está la certeza.
de la existencia como tal. Este es por un lado. Y por otro lado, mencionabas algo bien interesante también, Beto, con respecto a los homínidos, que los homínidos son toda ese ramaje de una misma raíz, que es donde surge lo que hoy pues conocemos como, o que diversificó en los orangutanes, en los chimpancés, en los seres humanos. Se dice que todos venimos como de una misma raíz, ¿no? Que fue cuando estos homínidos que vivían antiguamente, hace millones de años vivían en los árboles, bajan de los árboles, empiezan a desarrollar pues la habilidad con las manos, empiezan a caminar con sus dos pies, ¿verdad? Se les conoce como los Homo erectus. Claro. Entonces, esto les da oportunidad de poder desarrollar su inteligencia, el lenguaje, ya con la posición pues ya parados, ya erectos, las manos, desarrollar habilidades, es decir, que empiezan a desarrollar y a evolucionar. Y nos vamos con Charles Darwin y la teoría de la evolución de las especies, que justo nos menciona eso, ¿no? Que las especies van evolucionando debido a la adaptación que tienen al entorno. Imagínense ustedes que de esta ramificación de un solo, a lo mejor de una sola especie de homínido, surgen varios. ¿Cómo sería el tema de que de pronto estaba llegando a un desarrollo máximo una especie cuando ya estaba por otra parte del planeta otro y otro? Por ejemplo, estaban por ahí los neandertales, estaban los australopithecus, estaban los cromañones, estaban ya posteriormente, muchos años después, el Homo sapiens y luego, bueno, nosotros que somos el Homo sapiens sapiens. Así es. Si hace millones de años ocurrió esto, ¿por qué no pensar que quizá en algún momento estas especies pudieron encontrarse, pudieron verse y que son especies diferentes? ¿Y qué tal si alguna de esas especies pudo haber permanecido como tal hasta nuestros días? Porque los seres humanos, pues digo, mucho, así que digas mucho, no hemos evolucionado. Dicen que una de las razas más evolucionadas del planeta es la raza asiática, porque también empiezan a perder las muelas del juicio. Hay muchas personas, muchos asiáticos que empiezan ya no tener estas muelas. Eso habla de evolución. Es un ser evolucionado, mi querido Fer. Es un ser evolucionado. Eso es lo que dicen los antropólogos, ¿no? Por ejemplo. Ahora, vemos que seguimos prácticamente igual, los Homo sapiens sapiens. Físicamente, anatómicamente, seguimos exactamente igual. Claro. Dicen que vamos a evolucionar, pero ¿cuántos millones de años faltan para que lleguemos a esa evolución? Sin embargo, hace millones de años que se dio la evolución de todos estos homínidos, como los neandertales, australopithecus, cromañón y demás, pues no fue, digamos, tan corto, o que queremos pensar que no fue no tardó tanto tiempo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Está interesante, ¿no? Interesante ese tema. Por supuesto. Y viene al punto justo en el cual dicen que el pie grande, pues es una manipulación extraterrestre. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros como Homo sapiens sapiens, para perder el pelo, tuvieron que pasar millones de años. La barba y todo esto, para que un ser completamente lleno de pelo... No lo perdimos por completo. Ya no, todavía eso. Entonces, esta evolución como hipótesis es una teoría en la cual pues es obviamente un ser grande de origen extraterrestre que llega a la Tierra, pero como producto de un experimento. Ya nos vamos más allá del experimento de los yanquis, de los americanos, de los militares, y están jugando estas razas, los Anunnakis tal vez, los grises tal vez, los vigilantes, para crear al hombre y a la mujer perfecta. Claro. Como este experimento no se adapta perfectamente bien, no tiene las características de un ser humano correctas, ni el coeficiente, ni el lenguaje, pues bueno, simple y sencillamente continúan con más, ¿no? Y ahí se quedan, ahí van poblando el planeta. No sé por qué no fueron destruidos, pero de que hubo una evolución, y lo hemos platicado varias veces. Porque el ser humano es el único ser viviente que ha evolucionado y no, por ejemplo, una lagartija o no, por ejemplo, un cocodrilo, que son seres que tienen muchísimo más tiempo en la Tierra y que incluso pues cuatriplican la edad del ser humano. Y nosotros en muy poco tiempo esta evolución se ha dado al punto en el cual podemos hablar, podemos hacer muchas cosas, comunicarnos, generar tecnología, ser bélicos y
algunas otras criaturas no. Entonces, el pie grande tal cual, pues Claro. bueno, es esta teoría la cual alimenta que la inteligencia del pie grande es capaz de eludir al ser humano durante siglos, podría ser superior a la de cualquier animal conocido. La falta de una evidencia fósil es también importante, la dificultad para poder encontrarlos, ¿no? Se habla de Sí. algunas situaciones, de algunas habilidades que los extraterrestres pudieron haber puesto en pie grande o Sasquatch, o como usted le quiera llamar, como por ejemplo casos de telepatía que se pueden comunicar ellos a través de sus grandes cráneos entre ellos. Ok. Eso está chido. Sí. Invisibilidad y control mental asociado a otras razas y la habilidad de poder ser de origen extraterrestre pues está latente. Claro. También conocido como el eslabón perdido que todavía la ciencia pues No no lo le ha encuentra. Sí, dado. claro. No le ha dado entre este gran simio, este gran neandertal. Dice por ahí algunos documentales que ya está, ya está este eslabón y que sí es muy similar al Se ser supone humano. que es Lucy, ¿no? Es Lucy. Piensan Es que es La Lucy. le Lucy. llaman Piensan que es Lucy. Bueno, Lucy. que Lucy también es, bueno, es otro tema. Es otro Claro. tema. Es un cráneo Ajá. muy antiguo, Ujú. encontrado, si no me equivoco, en África. Así es. No ¿O recuerdo. dónde fue? En Sí, África. fue en ¿no? África. Pero- Ajá. Fue en Digo, África. por las características Ajá, físicas, fisiológicas. morfológicas de este cráneo, Ujú. se menciona que no es considerada como tan antiguo o tan parecido a los, no sé, a los neandertales, australopithecus y todos los demás. Sí. Es muy parecido y muy similar al ser humano actual o al Homo sapiens Ujú. actual. Sin embargo, no es un Homo sapiens. Así Claro. es. Y siguen las especulaciones. Sí, claro. Siguen las especulaciones, no hay una verdad concreta. Se han encontrado, sí, restos óseos Ujú. de gigantes, pero que realmente no tienen la fisiología humana. Estamos hablando de 2, 3 metros, pero pues no hay como tal un ADN, un comparativo que diga realmente es familiar de los seres humanos, ¿no? Claro. Evidencia científica ya dijimos desde el inicio de este video podcast que no existe. Ambas teorías, la teoría de que es un experimento humano y extraterrestre, pues son gran medida en base a especulaciones y testimonios, y la investigación sobre Claro. el pie grande, pues es independientemente de su origen, un campo complejo y sobre todo muy, muy desafiante. La leyenda del pie grande, pues es un producto que tiene que ver sobre todo con pues el folclore, sobre todo con la